Doctora, ¿cómo le va? Muy buenos días, un gusto saludarla. Muchas gracias, buen día, muchas gracias y un cariño a la audiencia, gracias por contactarme. Doctora, primero que nada, cuéntenos un poco cómo nace su propia inquietud, que la lleva luego a plasmarla en un libro, esta noción del teletrabajo que si bien tiene alguna antigüedad, explotó en pandemia, ¿no? Exacto, bueno, en realidad nació todavía en 1999, yo ya estaba en el Ministerio de Trabajo de la Nación y ahí empezamos a ver qué pasaba en el mundo, qué era esto de las TIC y cómo impactaban en el trabajo. A partir de varios análisis y comparaciones con el resto del mundo, justamente a partir del año 2002 comenzamos a trabajar en lo que fue la primera comisión de teletrabajo en el Ministerio de Trabajo de la Nación, formada con interlocutores del mundo sindical, del mundo empresarial y académicos. Y fue evolucionando, ganamos para Argentina la presidencia del grupo Teletrabajo para América Latina y el Caribe. Esto fue en la cumbre de la Sociedad de la Información en el 2005, y a partir de allí me dediqué, y ya después con la consultora GNT Mentoría Neurodigital, a implementar lo que es plataformas de trabajo remoto, pero cuidando la salud, ¿no? O sea, trabajando en lo que yo llamo la trilogía compuesta por cerebro, trabajo y tecnología, proviniendo el mal uso de esa tecnología y los daños que pueden producirse en el sistema nervioso. Bien, ahí aparece una cuestión importantísima. Lo charlábamos aquí con los compañeros de trabajo que a todos nos tocó hacer teletrabajo, y en el mundo del periodismo, que es ya de por sí altamente adictivo, si uno está todo el tiempo leyendo cosas, enganchado de este modo todavía es más adictivo aún, ¿no? Uno no se da cuenta y son ya las 10, 11 de la noche y uno sigue haciendo o produciendo o leyendo algo. Del otro lado está el sector patronal, digamos, que también a veces entra en la dinámica y uno termina enganchado por WhatsApp hasta cualquier hora simplemente porque no hay horarios. ¿Cómo aparece esto? ¿Cómo lo reflexionaron ustedes a partir de este diálogo, como usted decía, por un lado con sindicalistas, con neurobiólogos, en fin? Bueno, fíjate vos que yo participé en los distintos proyectos de ley de teletrabajo, incluyendo el último, y en este último, que quizás se le puede criticar algunos artículos, pero sí resaltar que trae el derecho a la desconexión, que es sumamente importante. Cuando nosotros, te decía, desarrollamos lo que es la metodología GNT de gestión neurótica, es justamente poder preparar tu cerebro a través de distintas técnicas y herramientas, programación neurolingüística, respiración, pensamiento lateral, meditación, yoga, para poder darte cuenta y parar a tiempo, ¿no?, de esos embates que la tecnología implica, porque es como una droga sin sustancia, va creando en tu cerebro realmente un daño que es equivalente al que puede producir una situación de estrés, porque lo que produce los neurotransmisores, por ejemplo, del corticol, esto provoca en tu cerebro un desgaste mucho mayor que de una persona que no utilice tanto tiempo la tecnología. Por eso es importante todo lo que es la prevención. Yo digo prevención porque a la prevención uno le agrega herramientas y técnicas. No es solamente prevenirte de que te va a pasar algo, sino darte herramientas para justamente adelantarte y trabajar para evitar ese daño o para mitigarlo, ¿no? Y el tema del derecho a la desconexión, volviendo a la ley, es sumamente importante porque es necesario respetar justamente estas largas jornadas que en general los teletrabajadores suelen tener. Para los periodistas es cierto, es uno de los grupos que mayor riesgos tiene siempre por ese embate permanente, ¿no? Esa infoxicación a la cual está sometido el cerebro con el exceso de tecnología, información, etcétera.
Ujú. Vamos al derecho. El derecho también ha tenido que revisar muchos de sus postulados. El derecho laboral puntualmente a la hora de reflexionar sobre esto, y aún con ley tenemos vacíos legales. Sí, en realidad hay dos puntos importantes. Muchas empresas creen que la ley no rige y la ley está absolutamente en vigencia, así como la reglamentación, con lo cual todas las personas que estarían haciendo teletrabajo ya no lo están haciendo en su formato, que a mí me gusta decir trabajo remoto forzado, como fue en la pandemia, que de repente uno fue casi empujado a trabajar a distancia porque no había otra alternativa, utilizando sus propias herramientas de trabajo, su propia notebook, su propio lugar, su propia silla ergonómica. Hoy las condiciones están absolutamente dadas para que el esquema sea un esquema de teletrabajo seguro. Yo llamo teletrabajo seguro un formato 3x2, o sea, que haya 3 días de teletrabajo y 2 días presenciales, o viceversa, 2 días virtuales y 3 presenciales. Y esto es lo que uno tiene que apuntar, defender y mantener, ¿no? Porque estos esquemas de teletrabajo exigen algunos lineamientos puntuales, como la entrega de las herramientas de trabajo, el tener un lugar bien iluminado para poder trabajar o en buenas condiciones para hacerlo. Y acá requiere también un esfuerzo, diría yo, mayor del lado empresarial, en el sentido de que aquellos que son jefes de los teletrabajadores son los que más se tienen que ayornar, ¿no? Uh-huh. Porque tienen que saber justamente gestionar grupos de trabajo mixtos que estén compuestos por trabajadores remotos y presenciales. Se me ocurren un montón de preguntas, pero bueno, vamos a tratar de ordenar mi propio cerebro. Por un lado, aparece también otra cuestión, que es el tema de la hibridez. Estoy recordando, sin haberlo oído muy profundamente, un fallo de hace algunos días nada más, donde un empresario ha sido condenado a pagar horas extras precisamente porque el empleado sigue trabajando vía remota desde su casa, fuera del horario de la presencialidad, y esas horas extras no son abonadas. Es decir, empiezan a aparecer también este tipo de problemas. Claro, que a mí no me gusta hablar de la hibridez, porque algo híbrido es algo que está a medio camino. Muchos hablan del trabajo híbrido. Yo no estoy de acuerdo con este concepto, porque el teletrabajo está bien definido. No implica que vos tengas que trabajar remotamente el 100% de tu jornada laboral, de lunes a viernes, por ejemplo. No, el teletrabajo implica que vos podés combinar perfectamente el trabajo presencial con el trabajo remoto. Ajá. Y así fue el programa que desarrollamos, el primer programa que desarrollamos en la coordinación de teletrabajo, que tuve el gusto de liderar durante muchos años, que fue el PROPET, el primer programa de teletrabajo reconocido por resolución ministerial, y luego distintos programas que fuimos aplicando a la administración pública, Ministerio de Trabajo, Sindicatura, Ministerio de Economía, el INTA, etcétera. Es decir, no se puede hablar de algo que esté en mitad de camino, porque el teletrabajo seguro es una combinación perfecta de ambas modalidades, la virtual y la presencial. Y sí, coincido con el fallo que sí, no estaba bien determinado y no había una pauta concreta en materia de lo que es la desconexión. Ese trabajador que realizó horas extras, obviamente le cabe el reconocimiento, ¿no? Perfecto. Bien, mucho para continuar discutiendo. ¿Hay de alguna manera una necesidad de discutir más a fondo la cuestión del trabajo y la definición de lo que llamamos trabajo a partir de todo esto que está pasando? Claro, en realidad el trabajo no es lo que uno pensaba, sostenía y defendía en cuanto a concepto de lugar donde ir a trabajar. El trabajo está donde estás vos, y esto implica una concepción diferente, ¿no? Esto implica que yo puedo trabajar desde donde sea,
no tengo que especificar desde a dónde o hacia dónde me dirijo para poder trabajar. Y frente a esto, que es una realidad que la tuvimos, o sea, antes de la pandemia yo tenía que explicar qué era el teletrabajo. A partir de la pandemia creo que a nadie le quedó dudas de que se puede trabajar remotamente y bien. Nadie tuvo ninguna duda, quizás al principio sí, pero luego ya lo pudo llevar adelante, trabajar en su casa, manteniendo la productividad de su empleo sin mayor complicación. Entonces, el volver a la presencialidad absoluta es retroceder 100 casilleros, es volver a la caverna. Todo lo que hemos logrado en tantos años y experimentado concretamente durante la pandemia es como un sacudón para atrás, ¿no? Creo que lo que falla no es justamente el pensar que la persona porque no viene no trabaja bien. Lo que falla es aquel que tiene que indicar cómo trabajar, porque es justamente requiere una nueva elaboración de objetivos, una nueva puesta en marcha de lo que se espera de ese trabajador. Yo no voy a trabajar bien si no me indican qué es lo que tengo que hacer. O sea que allí la culpa no va para el lado del trabajador, sino para quien tiene que determinar qué se espera de él, ¿no? Cuáles son esos objetivos. Tal cual. Doctora, le agradecemos enormemente la amabilidad que ha tenido de atendernos. Nos quedamos con una cantidad grande de cosas, así que quizá volvamos a molestarla para hablar de este tema que es apasionante, ¿no? Al contrario, un gusto para mí. Bueno, invitarlos todos a que puedan ingresar a www.metodognt.com porque hay mucho material, hay inclusive material de los libros y también muchos casos para que puedan conocer un poco más de esta modalidad laboral y de cómo prevenirnos en cuanto al mal uso de la tecnología en nuestro sistema nervioso. Tal cual. Doctora, muchas gracias nuevamente. Gracias a ustedes por invitarme. Estábamos charlando con quien es una especialista en este tema, la doctora Viviana Laura Díaz, promotora de este método, el método GNT, para la mejora de las competencias laborales, mentoría neurodigital, y sobre todo, bueno, el planteo sobre el teletrabajo, ¿no? Me parece muy interesante la objeción sobre el término hibridez, y sí separar claramente trabajo presencial de trabajo remoto. Y hemos mencionado una cuestión que es clave, ¿no? Hay una ley de teletrabajo que está vigente. Entonces, cuando uno hace trabajo remoto, está trabajando de pleno derecho, con todo lo que la ley implica e indica para este tipo de casos. Así que bien, valió la pena esta charla. Vamos seguramente a volver a molestarla a la doctora en un tiempito para seguir hablando de estas cosas, ¿no?